Decía Susan Sontag, el siglo del cine parece tener la forma del ciclo de la vida, un nacimiento inevitable, la constante acumulación de glorias y el comienzo en la última década de un ignominioso, irreversible declive. Tal vez lo que hayas terminado no sea el cine en sí mismo, sino solo la cinefilia. La palabra para un tipo de amor muy específico que el cine inspiraba. El cine tenía sus apóstoles. El cine era, a un tiempo, el libro del arte y el libro de la vida. Bueno, ¿por qué introducimos estas palabras de Sontag hoy? Bueno, pues vamos a hablar, o mejor dicho, hoy es el debate de si el cine ha muerto. Muchos nos dirán, pues, el cine no se ha muerto, pues el cine, hay salas de cine por doquier, y hoy más que nunca porque pues hay centros comerciales en todos lados, hay streaming, hay de todo. Pero, y pues hay más películas ahora, hay más producciones audiovisuales hoy más que en ningún momento de la historia. Pero ¿qué tipo de cine estamos consumiendo? La humanidad, ¿qué tipo de cine está viendo en estos momentos de la inmediatez? ¿Cómo son las imágenes que nos llegan hoy en día? Y cómo han afectado los formatos, las redes sociales, las costumbres de la humanidad en este momento. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos veas y nos escuches. Les damos la bienvenida a el tercer episodio de Pelípola, el podcast donde hablamos de cine mientras nos tomamos unas cervecitas para amenizar el jolgorio. Este ya está por la menos de la mitad. Y nuestro tema de hoy es el cine ha muerto. Bueno, para nuestra tercera entrega tendrán la compañía de estos tres cinéfilos consumados que llevan el mensaje del evangelio cinematográfico hasta el fin del mundo. Bueno, Marlon, ¿cómo vamos? Me sirvo otra cervecita. Bien, bien, gracias Fernando, Diego. Un saludo para ustedes, para todos los que se conectan en este momento con este podcast, con estos temas, un poco de, hablando de todo un poco, sobre todo en el cine. Cinéfilos, tal vez no expertos, porque yo no como ustedes, pero amante, apasionado por este género, por este arte, pues que a todos nos acompaña, nos acompaña siempre desde nuestra infancia, como ya hablábamos en nuestros primeros capítulos, y que hace parte de nuestra pasión, ¿no? De nuestro día a día. Sí, señor. Es verdad. Bueno, don Diego, de Ospina y Medinilla de Beltrán, ¿cómo estamos? Bien, bien. Hola Marlon, Fernando, salud. Nada, bien. Aquí expectante por el tema de hoy, que me parece que va a dar mucho de qué hablar. Entonces, nada, yo quiero ver qué traemos. Sí, señor. Y bueno, Jonathan no nos pudo acompañar en esta oportunidad, entonces le vamos a enviar un saludito y un fuerte abrazo, y ojalá que se tome una pulita en nombre de nosotros y del cine. Bueno, antes de empezar, como es costumbre, propongo un brindis por el cine, por la muerte del cine y por la vida del cine, porque es una ambigüedad en sí, pero ahí va. Salud. 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 Cheers. Bueno, como dirían. Cheers. Bueno, yo le quiero preguntar a Diego, ¿por qué se ha venido teniendo la creencia en los últimos años de que el cine ha muerto? Bueno, no sé si es una creencia, depende a qué le preguntes, ¿no? Si le preguntas a uno de esos productores de Hollywood, a lo mejor te dicen que no. Te podrán decir que han bajado las ganancias, que eso ya lo discutimos ahorita, a ver qué tanto han bajado. Evidentemente sí ha venido pasando, pero a lo mejor te dice que el cine no ha muerto. Creo que sobre todo para el cinéfilo, más cinéfilo, eso de sí puede ser una opción, ¿no? El decir, el cine ha muerto, porque
hay que medirlo con parámetros, pensar en qué es lo que podría hacer que muera el cine, su contenido, su parte técnica, las ventas, ¿hmm? Todo es un conjunto, pero generalmente la persona que va a ver cine, por el mero gusto de irlo a ver, pues lo que quiere encontrar allí es una historia entretenida para ver, ¿no? Imágenes que cuenten algo, no necesariamente lógico, o no necesariamente aristotélico, o sea, clásico, pero sí que cuenten algo, que finalmente es lo que el cine se propuso desde sus inicios. Entonces a lo mejor se puede decir que el cine, es eso más bien lo que puede llevar a pensar que el cine ha muerto. Pero y también toca plantearse es qué cine se está viendo, y por qué se está viendo el cine que se ve, ¿no? Y también qué cine se veía antes. Es cierto que tenemos grandes clásicos de todas las décadas, pero por pensar en alguna, qué sé yo, los 50, los 60, pero al mismo tiempo en esas épocas habían otras películas que no eran la genialidad, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de una peli más corta, una peli más larga, perdón, sí, mejor hecha o peor hecha, perdón, es qué es lo que hace, qué es lo que está pasando con el fenómeno del cine hoy. Por lo menos el cine en la parte industrial, en la parte más comercial, porque hay cosas que no es la primera vez que pasan, pero que sí se están repitiendo mucho más, como eso, como el hecho de repetir temas, por ejemplo. No, y lo que usted dice también de pronto en la calidad de las películas, uno veía en la época de los 40, 50, 60, todos eran unas producciones con una historia nueva, muchas veces profunda. Sí, obviamente había de todo, había cine clase C, clase B, de todo tipo, pero creo que ha perdido su calidad, sobre todo en narración. Ha tenido un desgaste. No sé si eso tiene que ver en sí, y pasa en todos los tipos de arte, ¿no? Como que ya uno ve en la música lo mismo, ya uno ve en la pintura lo mismo, unas personas haciendo así arte facilista, estoy poniendo me tomo una fotografía de la pelusa que tengo en el ombligo y eso es arte. Entonces también digamos que en el cine puede que esté sucediendo, ¿no? Sí, y perdón que meta la cuchara otra vez, pero insisto que eso tiene que ver con... Yo creo que tiene que ver mucho con los tiempos que corren. Pero lo que dices, por ejemplo, con lo de la falta de historias, ahí vuelvo a señalar algo que es curioso. Yo siento que, por lo menos en el cine más comercial, insisto, hay guionistas que saben muy bien las fórmulas narrativas, ¿no? Pero eso no necesariamente es una buena película. Entonces es más bien la parte orgánica del cine lo que creo que se ha perdido. Digámoslo de una vez, se quita una parte para compensar otra, que es la del dinero, pues tener ganancias seguras. No es lo mismo que yo me arriesgue a hacer una nueva peli que no sé cómo le va a ir, a que haga un remake de Tiburón, que ya sé cómo le fue. Entonces pues ese tipo de cosas hacen que también se estanque, por ejemplo, el crear nuevas historias, que no dudo que haya narradores allá afuera que lo estén intentando. No, y los hay, pues también han salido muchísimas películas y muy buenas productoras nuevas, por el caso de una de las más recientes y más exitosas, que es A24, que ha sacado muy buenas cosas y ha hecho muy, muy buenas cosas. Bueno, Marlon, yo quería hablar con usted un momentico, ya que usted es un consumado devorador de películas de acción y de superhéroes. A mí me gustan. Yo vengo a decirles que yo veo de todo tipo de cine. A mí no me gusta
Yo, que yo desde pequeño era muy fan de Batman y de todo eso, los superhéroes. Entonces he visto muchísimas sagas de películas de superhéroes. Pero le quería preguntar a Marlon, porque nosotros hablamos mucho de eso. Su merced afirma que el cine está en decadencia por ese tipo de cine, de franquicia, de secuelas, de precuelas, de remakes. Y bueno, acá mucho de lo que hablamos con Marlon es la típica, la que todo el mundo comenta en redes sociales. Bueno, voy a irme a lo del debate de Scorsese, ¿no? Los cines siempre existirán para una experiencia en comunidad, no hay duda de ello, dice Scorsese. Pero ¿qué tipo de experiencia será? ¿Será siempre ir a ver una película de parque de atracciones? Da la impresión de que soy un hombre viejo, y lo soy. La pantalla grande para nosotros en los 50 era ver westerns como Lawrence of Arabia, y de ahí la experiencia especial de 2001 Odisea del Espacio en 1968, o la experiencia de ver Vértigo y The Searchers en VistaVision, en super formatos grandísimos. Entonces, bueno, su merced, ¿qué piensa Marlon del formato actual del cine? Me refiero a todo lo que estamos hablando, de los formatos de películas, de remakes, de secuelas, precuelas, de la cinta de superhéroes que van como en la 24. Pues Fernando, yo creo que comparto algo de lo que decía Diego, un poco en la parte orgánica de muchas cosas, de muchas producciones, pero pues por un lado, frente al tema central, yo soy de los que creo que el cine en general aún no ha muerto, como dicen, o pues como es el tema central. Ya más adelante te explicaré un poco por qué. Volviendo al tema de la discusión de Scorsese versus el UCM, es muy relativo. O sea, es cierto que el cine de superhéroes es una fórmula, digamos, muy comercial, que no es en teoría algo de extremado trabajo o de unos guiones tan elaborados como un cine más arte, un cine más cultural, muy seguramente lo que muchos no consuman, perdón. Y recuerdo, de hecho en este momento se me viene un poco a la mente esa metáfora. Vamos a salir demasiado del tema y me perdonarán, pero creo que aplica para esta situación. En su momento, cuando hubo una discusión, y claro, no soy para nada fanático de los géneros urbanos, pero cuando hubo esa discusión de Residente y J Balvin frente a la música, el tema de los Grammys, que Residente decía, es que a los Grammys o a los premios van comparados con la cocina, los chefs que tienen estrellas Michelin, y usted no pudiera competir con un perro caliente. Y el cine de Marvel, que me encanta, es una fórmula, es un método muy, muy común. Posiblemente no sea un cine tan de arte, tal vez lo puedan comparar con el hot dog, pero al menos un hot dog en términos generales bien hecho. Entonces, la fórmula funciona y no por nada ya hay más de 23, 25 películas, una cantidad de series que van formando un universo, y eso es un acierto en la narrativa que han tenido, que no todas serán buenas. Cuando tú ves una serie, siempre hay una temporada que es un poco como la más floja. Cuando encuentras películas de culto, cuando hay una trilogía, por poner un ejemplo de películas relacionadas un poco con el estilo de Scorsese, El Padrino, seguramente todas serán muy buenas, pero si escoges, pues, tienes un ranking y una será menos buena que las otras dos o que la anterior, etcétera, y pasa mucho ahí. Entonces, frente a esta experiencia, frente a este punto, el cine de superhéroes ha logrado construir algo, ha construido unas franquicias y ha construido un universo que se cohesiona de una forma de narrarte una historia en muchos capítulos y bastante largos, algunos más interesantes que otros, seguramente sí, pero para muchos atañe a lo que leas en la infancia. Podrás decir también, bueno, pero es que leer cómics no es literatura, pero tiene su gracia, tiene su sentido también, y un país como nuestro, por ejemplo, donde la gente lee tan poco, digamos que leer, aunque sea un cómic,
ya es mucha gracia y te mete una historia y fíjate los apasionamientos que crea. Obviamente de pronto no son las grandes tragedias, no son los guiones y los dramas que Scorsese quisiera tener, pero si miramos la fórmula de la mayoría de las películas de él, también redundan mucho como en el cliché de el gángster, bueno, esas son entre comillas como las narconovelas o películas gringas, porque mal o bien tienen que ver también con el tema pero no todas un las poco esto de las mafias, de los tráficos. Bueno, obviamente no todas, pero si miras el mayor éxito y lo que más promociona, lo que más puso en su momento a artistas como Pacino, Marlon Brando, son las películas con formas más o menos repetitivas. Si tú miras El Irlandés, que es una muy buena película, es una gran película, tiene muchos elementos de sus películas anteriores, de muchos elementos que vienen de allá, de ese lastre, entre comillas, en el buen sentido de las películas del Padrino que nos han quitado. Las películas y la serie, digamos, la trilogía, por decirlo así, o la historia del Padrino, es una historia muy buena y muy bien narrada para esa época, pero se repite en un poco en algunos otros escenarios, que es lo que además se le critica a las otras. Y frente al tema de si el cine ha muerto o no, yo creo que no. O sea, sigue existiendo producciones, algunas buenas, otras no tanto, como siempre. Sigue existiendo la experiencia de ir a la sala de cine, que no te la cambia sentarte en la casa a ver en una plataforma. El cine es una tecnología que ha llegado, como el cine de theatrical sigue teniendo también apoyos tecnológicos. Lo que pasa es que las plataformas han llegado a competir de otra manera, también hay muchas con buenos presupuestos, y es lo que poca la experiencia. Algunos ya no salen tanto, pero tú puedes prepararte las palomitas, tener la gaseosa, sentarte a ver en la casa, pero no hacer la misma experiencia que te ofrece una sala de cine. Y a esos de los cambios tecnológicos que hay, creo que leerse un libro e ir a cine son de esas experiencias que la tecnología no, o que las formas alternativas no nos han terminado de arrebatar. Y el cine sigue siendo por sí mismo una experiencia. El crear el plan, el ir, el compartir, el disfrutar el estreno de una película o ir en el momento que vayas, es una experiencia que no, por lo menos, ya estará un poco en la realidad, pero el ir así como tal es una experiencia que para mí continúa viva. Ok, listo. No, de pronto tú estabas confundiendo ahí las películas del Padrino con... esas son de Coppola. Coppola. Sí, que esa es la trilogía de Coppola. Pero las de Scorsese, digamos, las de Gangster. Sí, perdón, me confundo un poco. Pero las de Gangster sí, digamos que Scorsese ha tenido no solamente pues películas de Gangster, ha hecho pues de muchas cosas, sí, y de hecho en la última no necesariamente es de Gangster, tiene de pronto alguna cosita, pero pero sí, en realidad sí, el cine pues técnicamente está más vivo que nunca. Pero pues a lo que yo voy de pronto es como a las fórmulas repetitivas que digamos implementan estudios como Marvel o como Disney, que son todos los mismos. Si tú ves los afiches de las películas de Marvel, son todas igualitas, o sea, el diseño es igual, siempre es el mismo, todas las son igualitas. Nomás en el diseño de los afiches y en la historia de las películas es muy parecido. Obviamente a mí me gustan y yo las veo, y además pues porque a veces quiero ver algo pues entretenido y chévere, pero sí, digamos, no se puede comparar con digamos, con el impacto cinematográfico de un plano secuencia de, no sé, de Hitchcock, que te pone a pensar en eso, y también como en la forma de narrar de los grandes directores, que
que muchas veces se superan a sí mismos en muchas películas. Yo le quería preguntar a Diego, le quiero De preguntar acuerdo. esto, bueno, ya que estamos que el cine ha cambiado tanto, porque pues nosotros estudiamos cine, y cuando estudiamos cine todavía alcanzaba a existir algo del formato de 35 milímetros en sala. Nosotros alcanzamos a rodar en 16 milímetros. No sé si su merced... Estamos viejos, Fernando, estamos viejos. Sí. Y yo no sé si su merced alcanzó a rodar en 35, Sí, algún claro, corto, claro. Dos cortos, claro, sí. chévere. Yo no alcancé. Pero pues sí estuve en 16 milímetros y alcancé a conocer las salas Mentiras. Error, mi memoria. No, solo uno, mentiras. No, yo sí alcancé solamente en 16. Esos formatos de cine antiguos tienen como una aura mística casi, porque tú podías tocar el cine, o sea, es que tú veías el fotograma y eso era el cine. El fotograma como tal es lo que decía Godard, ¿no? Eso es, ¿cómo es? La verdad en 24 cuadros, o sea, tú veías ahí el formato del cine. Entonces eso lo hacía más místico, más de culto, con los formatos, inclusive ya después en los 80s, 90s, tener una colección de DVDs, de cassettes, de VHS, después en los 2000 DVDs y Blu-rays y colección así, te hacía sentir como si tú fueras un librero, pero en el cine, ¿no? Como tener tu colección de DVDs y todo eso. Entonces, ahorita con todas estas vainas de los streaming y todo eso, ¿dónde se ha ido? También se ha perdido como ese furor que se tenía, porque ahorita lo que hace uno es poner el streaming y pagar una mensualidad y ver lo que tú quieres y ya, pero no hay un fervor por conseguir la película. Bueno, sí, es más caro, pero pues antes uno la conseguía piratica por ahí y la tenía ahí en formato y estaba chévere en una cajita. Su merced, ¿qué piensa también de eso? Porque ha cambiado también mucho esos formatos. Pues sí, yo en algún momento, y mientras estaba en la universidad, me acuerdo que estábamos en ese cambio de lo analógico a lo digital. Recuerdo que era muy también de ese argumento de hombre, es que así se hace cine, y no dudo que muchos de los grandes maestros de antaño, con ese montón de retos que se les presentaban, pues lograban cosas sensacionales. No sé ahorita qué tanto en la producción, pero sí es mucho menos, cada vez menos común ver el hecho de tener su fotómetro e ir a medir la luz punto por punto porque quiero la luz en focos. O bueno, el fotómetro, para quienes no sepan qué es un fotómetro, es un instrumento con el que se mide la luz. Entonces, una bolita blanca que mide la luz. Una bolita blanca, tal cual. Y uno, pues yo hablo en pasado porque hace mucho no lo uso, pero iba y lo ponía en el punto donde quería más o menos darle protagonismo, mayor luminosidad, dependiendo de lo que tú quisieras, con el tipo de película que tenías, con el tipo de luz con la que estabas, pues para abrir el diafragma y ese tipo de cosas. Entonces tú lo que ibas a hacer, y medías y decías, bueno, esta es la medición, esto es lo que necesito para... recuerdo que incluso uno de nuestros profesores tenía el mito de que él medía la luz con la mano, que él no usaba fotómetro. Sí. No, pero si uno se pone a ver, eso es una cosa de mucha maestría. Eso es casi hacerlo de una manera de manufactura de maestría, porque ahorita tú pones un celular y le subes así no sé qué y ya, o sea, lo tienes y la imagen. Tal cual, de acuerdo. Tú antes ibas con una fe en que la imagen va a salir así y de pronto le puedes dar un poquito de calibración en el revelado, pero ya, o sea...
Sí, de acuerdo, pero más allá de eso creo que se presentan unos retos técnicos con los que a lo mejor yo no puedo ahorita sentirme tan cercano porque tengo que aceptar que hay varias cosas ahí al respecto. No estoy tan derivado hacia esa parte del cine, entonces no las tengo todas claras, pero sí sé que hay nuevos retos y muchas cosas de las que de lo análogo, por lo menos en lo más fundamental, se mantiene. Entonces, sí, finalmente lo que estábamos hablando en esa época con el hecho de, oiga, aquí hay más maestría y aquí hay menos, era más el asunto de la disciplina. Y la disciplina la puedes conseguir en cualquier tipo de formato que tengas, ¿no? Entonces creo que a la final termina siendo un argumento un poco conservador y en ese sentido yo, por ejemplo, no creo que afecte realmente al cine. O sea, en su forma. Con todo eso, después del paso a lo digital, hemos visto, por ejemplo, grandes películas, también grandes obras fotográficas, por ejemplo. El punto ahí es, vuelvo a lo mismo, sobre qué base se para el arte. Y ojo, el arte bebe no solo de su parte técnica, porque si no, pues no sé, papel y lápiz tenían los de la Edad Media y aunque tienen algunas novelas por ahí remarcables, no es que sea el periodo artístico más mejor producido de la historia del mundo, ¿no? De hecho, el Quijote es la burla a lo que se estaba haciendo, que era en general no muy grande, y pues un papel y digamos que una tinta menos avanzada se tenía en la antigua Grecia y su literatura es bastante más remarcable que la de la Edad Media. Entonces no se sustenta tanto en su parte técnica, es importante sobre todo para un arte como el cine. Pues si no tenemos cámaras, pues dejamos de ser cine, eso es parte importante, así sea la cámara en un celular. Si no se fundamenta sobre no sé, situaciones filosóficas, situaciones concretas como la economía del lugar donde se está desarrollando. No es casualidad que Estados Unidos sea uno de los países que más cine produce y que Colombia no pueda hacerlo. No es una simple cuestión de que la industria colombiana no esté desarrollada, sino por qué no está desarrollada, por ejemplo. Pero por ejemplo en lo técnico en Colombia hemos avanzado un montón. Colombia se puede equiparar, guardando ciertas distancias, pero casi con el cine internacional en la parte técnica. Todavía a veces tiene algunos fallos en la parte narrativa, diría yo. Y sobre todo en la parte de constancia, pero bueno, eso ya lo discutimos mucho en un programa anterior. Sí, como en la parte narrativa, sí. Sí. Pero bueno, espérate, qué pena, ya terminó. Y ahora se me fue la paloma. Ya. Lo que sí creo que ha dado más bien este asunto del acceso a internet ahorita es el acceso a mucho más información. Ahora, es la discusión de siempre, esa información, qué tanto se consume, qué tan educada está la gente para recibir todo tipo de información. Por ejemplo, se pagan plataformas, las plataformas no nos presentan, por más películas que tengan allá adentro, no nos están presentando una opción realmente muy variada, si no es comedia drama y si no un documental que es comedia drama. Pero con todo eso uno sí puede, y no estoy incitando a la piratería, pero te puedes meter a tu buscador pirata de confianza y encontrar algún filme por allí que no puedas ver comúnmente, ¿no? Y creo que esa accesibilidad existe y es buena, pero de nuevo es la tecnología chocando contra barreras, que son las mismas barreras que a lo mejor hacen que el cine hoy en día esté en decadencia. Yo creo lo mismo que Marlon, no muerto, pero sí siento que está en decadencia. Y último apunte, por ejemplo, con lo que se hablaba de Marvel, pues hay que tener en cuenta que eso son adaptaciones adaptaciones de cómics que funcionaron muy bien desde los 40 en adelante. Esta gente no da puntadas sin dedal. Y yo no niego que por lo menos en sus inicios trataron incluso de jugar con distintos tipos de géneros, pero
pero encontraron la fórmula que era hacer chistes en las pelis, y pues de ahí para acá son básicamente lo mismo. ¿Son películas que no se pueden ver? No, pues faltaría más que con toda la plata que tengan, hagan películas feas más encima. O sea, tienen mucha plata, pues visualmente por lo menos tienen que ser atractivas, porque Pero si no, ahí sí. las han hecho películas malas. La última Madame Sí, Web sí. fue malísima. Ah, bueno, yo no vi esa, pero sí escuché. No la he visto, pero chévere. sí, he tenido miedo de verla. Pues fíjate, yo trato de no dejarme llevar mucho por las críticas, pero a veces pasa. Mira, hubo una película, por ejemplo, que a alguien que sigo mucho, que tiene también podcast hablando de cine y de noticias y todos esos temas, le encantaba, por ejemplo, la película de Black Widow, y aparentemente por el tema feminista y todo. Uno, la película no me parece feminista. Dos, me parece que la trama, el argumento es relativamente flojo. Tres, fue una película que llegó muy tarde porque el personaje ya había muerto. Si quieres contar una historia de ella, de qué hizo, por ejemplo, entre Civil War y Infinity War, pues debería haber salido por ahí, debería haber salido luego, pero ya después del personaje haber muerto, después de que no pudo salir en cine por el tema de pandemia, que la lanzaron en Disney cuando no mucha gente la tenía, pues hace que la película fuera, por ejemplo, para mí en ese momento una película innecesaria. Era mejor haberse quedado sin contar esa historia y nada, darle su final feliz como lo tuvo en su momento, o bueno, su final sacrificado. Entonces, obviamente, por más que a uno le guste este género de estas películas, pues también hay sus críticas. Ant-Man Quantumania, que era la introducción de tremendo personaje, fue una película. Yo me dormí en esa película. Creo que es relativamente floja, sí. O sea, pudo haber presentado algo mejor para la expectativa que estaba generando. Entonces, claro, es un tema de entretenimiento y van a muchas. Es que yo creo que el asunto ahí es que finalmente, pues eso, toda esa cantidad de títulos, lo que hace que algo de pronto deje de ser interesante no es tanto la parte técnica, insisto, a lo mejor sí, le abaratan a la película. Porque sí, eso pasa, pero en general Marvel no va a ser una película que sea imposible de ver por su parte visual. De nuevo es que tanto repites la fórmula. Por ejemplo, que tan cansada está la gente de ver héroes volviéndose héroe una y otra vez, por más poderes raros que tenga, o héroes reuniéndose o combatiendo X y Y tipo de villanos, y más, no sé, eso es importante también verlo al contrastarlo con la realidad que vivimos. Pasamos una pandemia, por ejemplo, nos prometieron que los héroes nos iban a salvar y nadie allí salió a salvar a nadie. O sea, esas son cosas que, aunque parezcan un poco tontas, en el fondo de verdad pegan en la cabeza de la gente, porque es la realidad mostrándose a las personas. Entonces sí, ya voy yo para mis otros argumentos, pero sí, por ahí va mi respuesta a lo que dices. Bueno, yo voy en defensa del género de superhéroes, porque a mí me gustan las películas de superhéroes, pero creo que hay películas. Últimamente no estoy así como tan pegado con Marvel y eso, pero hay cosas que han sacado que son muy buenas. Digamos, soy fanático de los cómics clásicos buenos como Watchmen, pero el Watchmen, el cómic original. La serie que se hizo de HBO para Watchmen es impresionantemente buena, muy bien lograda, con unas cosas muy buenas. Entonces, digamos que me gustan las adaptaciones de los cómics, me parece que si se hacen bien de una forma muy buena, se puede dar algo bueno, como hicieron con Logan, como hicieron con esos tipos de... que, digamos, se logre algo decente, algo nuevo, y no es la misma fórmula, como dice Diego, como hacer lo mismo, la misma fórmula, que eso es lo que harta ya. Pero sí, yo soy fan de, no sé, el cine de acción, desde que sea bueno, no sé, y no importa si sea de grande producción. Por lo menos la última de Dune me pareció una cosa impresionantemente buena, todo, o sea, muy bien lograda. Me parece que Denis Villeneuve la está sacando del estadio en este tipo de producciones. Y sí, son producciones de Hollywood, y me parece que están muy buenas y muy bien logradas para la pantalla grande. Como hay cosas demasiado malas
y que también hay mucha basura en streaming, pero demasiada basura en streaming que uno dice, pues pucha, no, o sea, yo creo que el 60-70% de lo que hay en Netflix es malo, y es donde yo digo, no, o sea, ¿qué estamos pagando? ¿Sí? O sea, uno paga por un buen producto, un buen servicio, pero la mayoría de cosas es mala. Estamos pagando para llenar el bolsillo. Lo que pasa es que Tal cual. Pero es que todo tiene, digamos, como sus joyas ocultas. Y hablamos no solamente del cine, del theatrical, sino de las plataformas. Es cierto, una vez mira Netflix y de cada cosa que uno dice, uy, qué hueso. Pero hay cosas que uno ni se imagina y las mira y dice, bueno, acá es lo interesante. De hecho, yo que me he vuelto un poco apático al cine de terror, porque me parece que el cine de terror también desde buena parte de los 90 creo yo que ha caído como en un cliché también y como en un círculo de que bueno, todo pasa por aquí, ya no me sorprende, ya no me asusta, pero he encontrado ahí una que otra película interesante y tanto el terror psicológico un poco como incluso el del terror religioso, por decirlo así. Hay una que hace poco creo que era tailandesa y se me escapa en este momento un poquito el nombre, pero Oscar me pareció el películas y en especial ya que Fernando de Netflix es que a veces traen películas pero el final destroza todo. Una película con un final pudo haber sido buena la mayor parte, pero te daña la experiencia. En Netflix, por ejemplo, encuentras series así como unas muy tontas, perdón la expresión, pero hay unas series también muy buenas y es de llegar. Hay muchas producciones buenas, muy buenas, de países de los que muchas veces no teníamos ni idea o no conocíamos nada de de sus producciones. Se nos va Marlon. Series, películas se nos va Marlon, interesantes. Sí. Se nos fue, creo que se nos cayó. Sí, se está cortando la comunicación. No, hay cosas muy buenas en Netflix, no niego, y Netflix tiene muchas cosas buenas, Netflix y todas las plataformas de streaming también. Uno encuentra joyitas muy buenas por ahí, y de hecho he visto películas latinoamericanas, colombianas, muy buenas para plataformas de Netflix, plataformas de HBO, para Amazon, que uno dice, wow, joyas muy chéveres y que digamos que de pronto no funcionan muy bien económicamente en salas de cine, y de pronto sí la sacan del estadio en plataforma. Y me parece que eso ayuda mucho a democratizar un poco a democratizar un poco las pantallas. Eso digamos que es lo que me gusta del streaming. Pero pues no es la misma experiencia. Uno paga por el servicio, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Y pues a veces paga un poco más que lo que una boleta de cine, pero sí, de acuerdo que... Sí, exacto. Estoy de acuerdo que, insisto, eso puede ayudar a democratizar la cosa un poco. Exacto. Y de hecho, pues a mí me parece que el streaming también ha ayudado mucho en la industria colombiana. Y su merced, ¿qué opina de las series ahorita? O sea, pues ahorita el boom en las series, porque es que uno... digamos, el que no ha visto el Juego de Calamar y no le ha hablado con algún compañero de trabajo, con cualquier cosa, uno dice, este man no sabe nada. O sea, si usted no ha visto Juego de Tronos, yo no la he visto bien, y mucha gente, llego yo a hablar con mis compañeros, no, este man no se ha visto Juego de Tronos, cállese, y uno como que uno está en nada. Entonces ahorita todo es verse las series de moda y verse las cosas de moda, y uno se siente como fuera de onda, como dice el abuelo Simpson. Ahora todo es series, y sí, es bueno, está chévere porque hay series muy buenas y todo eso, pero ¿hasta qué punto todo esto de estar solo viendo series y quitarle prelación a las películas es bueno?
porque este es la moda ahora. ¿Se parece qué piensa, Marlon? Pues mira, las series es otra forma también de verlo, ¿no? Es obviamente la esencia del cine, y las series también han existido pues durante mucho tiempo, y sino que siempre tuvimos como otra forma de verlas hasta que encontramos los streaming, nos empezamos a acomodar por temporadas. No era como que veíamos cada 8 capítulos de algo en los canales nacionales de televisión, era como decían las abuelitas, no sé, la película de Miami Vice o algo así, pues es una serie y no sabías ni siquiera si te estaban mostrando el orden de la temporada, cómo iba. Eso nos ha permitido muchas cosas. Hay muy buenas producciones, y hay algo muy curioso que alguna vez debatían: desde la gente no quiere ir al cine a verse una película larga de más de 3 horas porque se cansa de estar sentado ahí, pero se maratonean una serie de 6, 8 capítulos de 1 hora, que al final es como verse una película de 6 horas o de 8 horas, pero sientes que te la están fraccionando y como que no te da tan duro. Tal vez por el mismo hecho de tema de que estás también en tu casa, ¿no? Estar encerrado en un teatro 6 horas, 4, 8 horas, seguramente, a pesar de la comodidad de las sillas, puede no resultarte tan cómodo. Pero las series es otra forma diferente, claro, de narrar historias. Tú puedes dar pausa te permite desarrollar y vas al baño y no sé qué, y sacas las crispetas y después vuelves y sigues. La comodidad. Claro, y si la viste, por ejemplo, ahorita está sucediendo mucho que las telenovelas colombianas presentan sus capítulos, es como ya después de que estaban casi sin rating los canales, pero como que presentas tu capítulo e inmediatamente se acaba, lo tienes en una plataforma como para repetírtelo, y le da a la gente como esa comodidad que en cierta forma aún así piensan en ese programa más como en una serie que en la novela del canal, y mucha gente prefiere ir a verla a la plataforma, además porque no tiene comerciales, porque la puedes pausar, por todo lo que quieras, que verla incluso en el canal de televisión, pero genera ese gancho. Pero obviamente las de series como Game of Thrones, Breaking Bad, no sé, House of Cards, todo lo que te quieras imaginar, te genera esa conexión, te puedes sentar bien a vértela en un día o bien a esperar semanalmente qué pasa. Es una expectativa distinta al hype que te da, por ejemplo, como que va a salir esta película y es, no sé, entre 2 o 3 meses, y estar pendiente de la preventa si es algo que te llama mucho la atención. Son experiencias distintas, pero van hacia un contenido que a la vez cada vez se va perfeccionando y se va mejorando. Entonces, de las series favoritas del público, las que puedan calificar como las mejores de las mejores 10, yo creo que la gran mayoría son series en las que ha estado como más clara su división de temporadas, de capítulos, y que son más o menos del 2008, 2010 para acá. No todas de plataformas, porque el tema de las plataformas es más reciente, pero muchas de esas mejores series son de esta última época. Miras el top 5 de las mejores series, seguro la mayoría de las que están son series recientes: Juego de Tronos, Breaking Bad, no sé, Los Soprano, Succession. Bueno, esa cantidad de series son producciones más recientes. Y hablando de lo que preguntabas, Fernando, hace un rato, en cuanto a si han evolucionado o no, si han mejorado, creo que hay muy buenas ideas, muy buenas historias todavía para contar, y a las que no hemos llegado. Lo que les decía un poquito antes de tener la falla técnica, y es que el streaming nos ha permitido conocer producciones de países de los que no tenemos ni idea, y tienen muy buenas ideas, muy buenas historias para contar, mejor incluso de las que se cuentan en Hollywood, por llamarlo así. En la de los países nórdicos hay series finlandesas, series suecas, películas danesas muy buenas, películas polacas, algunas series coreanas, que todos, bueno, el fuerte de los coreanos son como sus telenovelas, digamos, eternas, como las colombianas, pero hay series que son muy bien elaboradas y que tienen acción, o que tienen un suspenso, una trama muy bien montada. Colombia ha empezado a tener algunas cositas interesantes y a salirse uno como de ese cascarón de que Colombia son solo telenovelas y series pues como con temáticas repetitivas. Se están haciendo cosas un poquito más originales, no sé qué tan buenas, pero ya se está saliendo como de ese entorno, y uno empieza a mirar cosas en otros países que dice, caramba, porque aquí en Colombia nadie se le ha ocurrido
hacer algo como esto, porque todas las series y novelas e incluso películas son repetitivas con las mismas temáticas y la misma forma de narrarla, cuando hay muchas ideas que se le está ocurriendo a otra gente y que alguien podría tenerlas acá, no copiarlas, pero empezar a mirar otras formas de contar historias, y las plataformas le dan a uno muchas bases, también muchas ideas de cómo empezar a diversificar un poco. Sí, yo concuerdo con Marlon. Las plataformas han ayudado a dar un mejor, pues a la gente de pronto que no ve mucho cine, digamos que no ha visto cine alemán, ¿no? Pues por ahí empezar por Dark, por decir algo en Netflix, es una entrada por ahí para ese lado, para el cine alemán, o empezar, no sé, voy a dar un mal ejemplo, no sé, de pronto por La Casa de Papel, empezar para ver cosas españolas, pero sí creo que de pronto eso ayuda como a que los más recientes espectadores se adentren a un cine internacional, a que puede darle más una visión mucho más grande. No es como un festival de cine, porque en el festival de cine tú encuentras unas cosas muy diferentes y todo eso, unas visiones mucho más abiertas, pero pues en sitios como Neiva, sí hay festivales de cine, acá hay festivales de cine, pero no es como las cosas de festivales de cine de Bogotá, donde tú encuentras muestras, como la muestra de cine documental, que tú encuentras una cosa enorme, de muy buena, hacen muy buena elección de contenido, pero pues digamos, bueno, ¿qué se le puede hacer? Y es allá voy donde quiero como también mirar que hay otras plataformas, no necesariamente como Netflix, HBO Max, Star Plus, Disney, etcétera, etcétera. Hay otras plataformas que nos presentan también unas buenas cosas. Digamos, Movie, he visto y tiene muy buena selección de películas, de festival, de películas de cine clásico, de cine latinoamericano, cine de todo tipo. Bueno, obviamente sí, hay que pagar, como todo, hay que pagar una renta mensual por eso, pero también hay otras que son gratis, que también tienen muy buenas producciones, como Retina Latina, que también pues solamente hay que pagar en internet, ¿no? Y hablábamos también la vez pasada de RTVC Play, que es otra que nos permite adentrarnos mucho de una forma muy buena del contenido del cine colombiano. Entonces me parece que no hay, o sea, las nuevas tecnologías en cuanto a streaming y a multiplataformas pues parece que son muy buenas también, nos han llevado a mostrarnos cosas supremamente interesantes. No sé, su merced, Diego, ¿qué opina? Pues yo quería opinar un poco sobre lo de las series. Okay. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo con lo que estabas comentando de las plataformas. Aunque con todo eso sigo creyendo que son muy limitadas. Incluso esas plataformas que son más o menos interesantes. Pero quería comentar eso de las series, porque creo que eso no es un fenómeno tan nuevo, la verdad. Y las series más bien están tomando o retomando los folletines, por ejemplo, que es de donde nace la misma serie. Es un poco el consumo de historias más asequibles. Casi no llego. No diría fáciles, pero sí más fáciles de que le lleguen a la gente. Obviamente son historias más sencillas, construidas de otra manera, pero por ejemplo eso, pensando en Foyer, en Foyer, que fue un director francés, que pasó a dirigir Gumeau cuando Alice Guy se fue. Eso fue hacia 1905 más o menos, o creo que es más adelante, no tengo clara la fecha, perdón. Creo que es en 1905.
Pero eso, Foyer se queda como director creativo de Gaumont, avanza ahí en esa tarea, empiezan a hacer trabajo de investigación, que creo que eso es importante para responder, por ejemplo, a la pregunta de Marlon de por qué aquí no se nos ocurren esas ideas. Pues es que Europa cultivó sus narradores, no se dieron del árbol de la creatividad, sino que los cultivó desde el inicio del cine. Incluso los países daneses tienen una historia de cine muy interesante, a pesar de que en sus inicios tampoco eran tan grandes, ¿no? Y que se tuvieron que apoyar mucho de lo que después se pasó a llamar Alemania. Pero eso, Foyer, por ejemplo, se basa mucho en los folletines y saca las primeras series exitosísimas del momento. Pues la gente iba y lo veía en cine, pero también tenía el folletín para leerlo. Y ahorita básicamente puedes coger el celular y ponerte la serie, que no te exige que la estés viendo todo el tiempo, a menos que sea una historia muy bien construida. No te exige que la estés viendo todo el tiempo, que lo puedes estar casi que escuchando, viendo por el rayo del ojo mientras trabajas, ¿no? Ir al cine sí exige tu atención. Ir al cine sí exige que te comprometas con lo que estás viendo. Y además es costoso. Entonces, bueno, depende del lugar, pero no es tan asequible. Estoy en tara con esa palabra. Pero creo que ese es el asunto con eso de las series. Por último, y aquí un poco por tiempo, sí quería como llamar la atención de por qué en la actualidad estamos pensando en esto del asunto del cine que se ha muerto, ¿no? Voy a tratar de no alargarme mucho en eso. Pero si, por ejemplo, uno va al libro de Teoría y Técnica de la Dramaturgia de Howard Lawson, este es un texto que habla de la historia del arte desde lo narrativo, hablando de sus técnicas y demás. Y él, por ejemplo, en relación con el periodo de cambio del feudalismo al capitalismo, habla sobre los críticos de la época de Shakespeare, que era casi imposible entender el teatro de Shakespeare y el de Molière, porque pues les hacía falta todavía conocer eso que después se llamaría capitalismo, que era lo que finalmente estaba contando ahí Shakespeare. Pero lo que estaba haciendo Shakespeare y lo que estaba haciendo Molière y todo este parche era básicamente rechazar todo lo que se estaba haciendo antes, que estaba basado sobre todo en un autor romano, para retomar Aristóteles. Y a pesar de eso, aunque en un periodo de crisis estaba por darse la Revolución Francesa, los dramaturgos del rey seguían haciendo historias para el rey, pero eran para el rey y eran historias que no se conectaban con lo que estaba pasando afuera, mientras que Molière, mientras que Shakespeare estaban haciendo historias para los burgos, para el parche que estaba afuera, empezando a vender cositas y a decir vamos a hacer la revolución y como madre, bueno, este tipo de cosas. Shakespeare estaba contando esas cosas, estaba contando el mundo de lo que estaba sucediendo. Y esto no es algo mecánico, no es que pase así siempre, pero sin duda una sociedad que está en crisis, que presenta unas crisis filosóficas y sobre todo económicas muy fuertes, pues va a expresarlo también en su arte, no es algo nuevo. Previo a la Primera Guerra Mundial, el cine contaba historias de fantasía fabulosas, no era nada trágico. Empieza la Primera Guerra Mundial, Griffith no, sino Georges Méliès desaparece casi que en su totalidad porque destruyen su edificio de cristal, y las historias que vienen son historias trágicas, son historias de muerte, ¿no? Nace allí el expresionismo alemán, pero también nace el impresionismo francés, y cada uno cuenta su posguerra. Pero además cuenta una falta de valores. El impresionismo es el de la gente que ganó, pero uno ve impresionismo francés y es gente que ganó pero que no está bien, que está sufriendo, que está en la mala. Se me ocurre el Dorado. Y el expresionismo sí que cuenta la parte más horrible, o sea, la miseria absoluta. Entonces, el neorrealismo italiano. Sí, bueno, pero eso ya es un poquito más allá y sí. Pero entonces eso, por ejemplo, tú citabas al inicio unas palabras de, me corrige si lo pronuncio mal, perdón, Susan Sontag. Sí. Sí.
¿Qué son dime? Que creo que sí está bien. Vale, vale. Que las hacen en el 96, ¿no? Las producen en el 96. Y estamos hablando de un momento en que el cine estaba en su auge más alto. Hombre, salieron a decir que la historia del mundo se había acabado, que ya se cayeron los rojos, allá, que el capitalismo va a triunfar a la chévere. Y eso, la Unión Soviética deja de ser una Unión Soviética y mete un montón de gente a trabajar, la economía del mundo se refuerza, eso da plata. Y tenemos, los 90 es una época de gran producción, pero es una gran producción comercial, ¿sí? Como el monopolio creciendo. Entonces, me imagino que por eso lo dice ella estas palabras, pero eso es algo que se acabó pronto, después de la crisis del 2008. Todos estos chistecitos se acabaron. Y ya por último, con lo que dicen ustedes de las plataformas y que dan acceso a nuevas narrativas a otros países, ojo, todas esas series están mediadas por los grandes monopolios, o sea, finalmente nos están contando lo que ellos quieran que nosotros veamos, siguen siendo el mismo parche, sino que moviéndose para otros países. Sin duda nos dan la oportunidad de conocer otros países, pero eso sí, es lo que esta gente le quiere meter plata y punto. Y ya. Tenía más que decir, pero ya me hablé un montón. Me callo. Sí, me parece adecuado. Y quería como reforzar un poquito eso. Y yo creo que también toda esa posición de ese discurso, que aquí nada ha pasado, de que todo está bien, de que no hay un discurso narrativo que apoye una causa, que apoye que como su merced decía, que muestre las cuestiones de la guerra, por lo menos lo que está pasando en Palestina, que cogen y callan a las personas que hacen y dicen cosas acerca de lo que está pasando allá, y no se muestran ese tipo de cosas o ese tipo de narrativas que se mostraban antes. Yo creo que también está muy mediado por, no sé, digo yo, por las redes sociales. Me parece que es una de las una de las cortinas que no nos permite ver más allá de lo que pasa. Todos vivimos como enajenados y contentos, y solo queremos estar adictos a la dopamina de lo que está en la inmediatez. Entonces, como te decía, es muy difícil para muchas personas que aman el cine encontrar o poder leer entre líneas para buscar nuevas cosas y que nos satisfagan, no nos satisfagan, sino que nos muestren realidades distintas y narrativas distintas y procesos distintos de ver el lenguaje cinematográfico. Entonces, digamos que también ahorita el cine es muy light, es muy dado a la inmediatez, a lo que tú puedes encontrar en las plataformas, en los streamings y ya. Y por lo menos siempre me voy a lo local, a mi ciudad. Tú vas a encontrar cosas muy fáciles, o sea, lo que hay en Cinemark y lo que tú puedas encontrar en plataformas y ya, o lo que hay en Royal Films, pero digamos, acá no hay una cinemateca. Sí, acá es muy difícil encontrar un cineclub adecuado que te muestre películas, porque pues eso es de mamertos, porque eso es de no sé qué, eso es de personas hartas, y la gente no se aguanta un plano de 5 minutos, la gente no se aguanta verse una película de cine mudo, porque ya no es, ya toda esa inmediatez que yo cuento y toda esa sobrecarga de dopamina, la gente ya no la concibe y no la aprecia. Perdón, la aprecia más que lo que era verse una película de no sé, Méliès, como me decía, o de Tarkovsky. Yo quiero pedir la palabra. Dale. Ahí, yo por un tiempo estuve dando clases a chicos de bachillerato y de primaria en colegios.
Y yo les mostraba cine mudo y la manera en que yo les vendía esto era, ese era el TikTok de la época y no es equivocado, ¿eh? El hecho de tomar ciertas Claro, estructuras. Lonier era TikTok. Sí, Total. sí, tal cual, era el TikTok y así es, los trends que más gustaban eran lo que pasaba, ponían música debajo y la gente cantaba, que ojo, el sonido, ya desde el mismo nacimiento del cine el sonido estaba, lo que pasa es que tecnológicamente no se cancionó bien sino hasta después, pero a lo que voy es que los chicos, a la gente le gusta, pero hay que mostrarles que eso no se les ofrece. ¿Qué se les ofrece? Movie. Y para que las cosas te gusten, tú tienes también que conocer las demás. Nosotros que estudiamos cine, entendemos por qué algunas de estas películas tienen valor, ¿no? Pero en general no es algo que eso te llegue del cielo. Pero a mí se me ha pasado que mostrándole películas a la gente del común, por llamarlo de alguna manera, como si nosotros no lo fuéramos, pero eso, gente que no ha estudiado cine, le gusta. Obvio, y es como todo, hay unos que gustan más y otros que gustan menos. Pero, no sé, Max Linder es un cómico que da mucha risa. Buster Keaton también. Chaplin es muy actual en muchos sentidos. Méliès tiene muchas vainas mágicas para los niños. La animación de esa época, pero también tenemos que tener claro que pues, son cosas de esa época y ahorita estamos en otra. Y insisto de nuevo, el asunto es de desarrollo. Por ejemplo, lo que tú dices, no hay una cinemateca allí, sigue siendo un problema de desarrollo en el cine. ¿Qué pasa con el parche que le gusta al cine allí en Neiva como ustedes? Es un parche que si se le mete buen dinero y se trabaja y se le da un tiempo de desarrollo, seguro que es una cinemateca bacana. Pero ¿dónde están esos fondos, no? Solo charla. Y ahora de nuevo el asunto de, bueno, lo de las redes. Sí, sin duda esa es una parte que enajena mal o bien, pero con todo y eso, no son las personas más viejas y menos enajenadas las que están, por ejemplo, en los campamentos en Estados Unidos defendiendo en contra pues del genocidio de Palestina. Son gente joven y son gente de universidad, gente que tiene TikTok, que tiene Instagram. De nuevo es como la realidad nos va comiendo. Ahora, en lo que se refiere a lo narrativo, seguramente sí, pero no necesariamente significa que tengamos que sacar una película ya sobre el genocidio de Palestina, ¿no? A lo mejor habrá un film interesante allí, pero lo importante es realmente contar la realidad de la gente, su vida con todo y lo de la crisis. Para mí era muy chocante encontrar, por ejemplo, que hacían un montón de series, novelas y cosas durante la pandemia y nadie usaba tapabocas. Y estábamos en un momento en que todo el mundo está usando tapabocas, tal cual. Y eso no tiene sentido. Y han tenido que incorporarlo de una u otra manera, porque pues quien esquiva la realidad, el que esquiva la realidad, pues no quiere enfrentarla. Y la realidad pues le da una patada porque pues la están esquivando. Hasta los cuentos de fantasía refieren siempre a la realidad. Y bueno, para eso también podría dar ejemplos. Listo, Diego, muchas gracias. ¿Algo para añadir, Marlon? Pues bueno, ¿qué más podría decir? Hay muchos elementos obviamente para mirar. Yo no estoy tan de acuerdo con de pronto un poco con lo que se dice en cuanto a que lo que explotan las plataformas es lo que quieren que vean. Bueno, sí, o sea, es decir, en cierta parte sí, en las plataformas, en el cine, en la televisión, en todas partes, pero está la variedad para escoger. YouTube, Instagram, YouTube, Spotify, en cualquiera de esas que puedes elegir. Obviamente son plataformas también de streaming, pues con una finalidad diferente, pero hay cosas para todos los gustos, igual que en las plataformas. Seguramente tendrán sus parámetros para elegir, pero es parte de lo que nos llega. Difícilmente podemos saber si eso es lo que hay o si es lo que nos toca. Pero más que politizar tanto el tema, es mirar que se están tomando los riesgos para producir. Hablábamos hace rato de, por ejemplo, de las series españolas, Fernando, con
con La Casa de Papel, que si tú la miras al comienzo te plantea algo muy interesante, ya después en cierto punto se vuelve monótono o se vuelve forzado el cómo quieren mantener una trama, y ese es el error tanto en cine como en televisión, como en series, en plataformas, de tratar de seguir manteniendo un tema porque les está dando y necesitan mantenerlo interesante, porque ahí es donde se empiezan a desgastar los contenidos un poco. Ahora, por supuesto, sus producciones son muchos temas, fíjate, incluso Stranger Things, que es una serie pues muy americana, con todo lo que tiene, digamos, del estilo, muy bien ambientada en los 80s, así que es que la ambientación casi que te hace sentir de cierta forma que estás viendo una serie ochentera, casi. Y que siendo aún de los productos comerciales de Hollywood, te muestra cosas interesantes. No sale mucho de algunos parámetros que se han tenido en la película, pues con un cierto suspenso, un cierto terror extraño, con niños asumiendo como el rol de liderazgo, pero es la forma como te lo cuenta lo que te mantiene pegado. Entonces tú comparas Stranger Things con otras series medio de suspenso, estilo no sé, Dimensión Desconocida, que igual era muy buena, o igual Los Cuentos de la Cripta, cosas así, pues que también para su época eran muy buenas con las limitaciones técnicas que tenían. Pues uno dice, bueno, de pronto no es tan diferente, no te lo están contando en capítulos aislados, pero sí te están contando algo que de chorro te genera una historia que te mantiene pegado. No será la historia más intelectual, pero seguramente tiene esos elementos. House of Cards como una crítica política fuerte de cierta forma, que es tan aplicable a cualquiera de los sectores que pudieran estar en el gobierno en su momento. Casi que digamos es una serie en ese sentido muy universal. Entonces, a pesar de que las plataformas pues manejen la selección de sus contenidos, más allá de lo que nos quieran dar es las opciones que tenemos para elegir. A veces seguramente nos encontraremos con programas que no son tan interesantes, pero es entre las opciones, y finalmente uno siempre, así no crea que tiene la libertad de elegir, siempre realmente está eligiendo entre las opciones que le dan, y entre lo que a uno le dan, pues ya uno busca lo que identifique, lo que le guste, lo que uno quiera. Pero no creo que las plataformas con tanto contenido, con tanta cosa que se hace en cada uno de los países, tengan un sesgo, una limitación, digamos, tan amplia. Nos ofrecen esa variedad, mala o buena, pero hay ahí de donde escoger diferentes temáticas, de acuerdo como a lo que nos llame la atención. Y siempre el tema que ha sido parte pues también desde antes incluso de la escritura como tal, pero siempre el tema de contar una historia, de tener unos elementos que descifrar, pues ha sido algo que creo que a la humanidad desde sus comienzos le llama la atención, algo así, o algo ha sido algo que siempre lo ha movido. Historias reales, imaginarias, pero siempre hay cosas que contar y siempre hay algo que genera expectativa en el público. Listo. Veo que es firme defensor de las plataformas, Marlon. Esto. Sí, bueno, yo no agrego más. Creo que podríamos hacer un. Realmente no. Sí, es que mira que hay otra cuestión, y es, por ejemplo, los trasfondos que pueden tener muchos programas, el tema político, el tema del que puedan tener, eso da para una charla totalmente distinta y más allá de lo que hablamos hoy. Yo estaba hablando con Fernando hace unos días, creo que hace una semana, le recordaba que me maratoneé todo de Walking Dead, duré varias semanas, una serie que se acabó hace rato, que para muchos decayó en su momento, pero cuando te entras a hacer el análisis sociológico, psicológico, político, cultural, lo que quieras de lo que implica una situación como la que muestra esa serie, da para muchas cosas de que hablar, da para mucho que analizar sobre el comportamiento humano, sobre el comportamiento social, y cualquier serie que tú escojas, Juego de Tronos, cualquier serie que tú escojas frente a la construcción, a la psicología del personaje, te da mucho para analizar. Por supuesto, en la parte política también habrá mucho que
que sacar de la serie más allá de lo que se ve. Es que a veces hay algo más allá de lo que tú estás viendo. Vuelvo al ejemplo de Walking Dead, y entonces una gente buscando cómo robar comida, conseguir comida en una nave, se convierte en zombie, pero empiezas a ver las estrategias internas, empiezas a ver la forma de cómo se organiza una comunidad, cosas que no están tan a la vista para el espectador, que está viendo un grupo de gente corriendo de unos zombies, pero que te la está planteando ahí muy subliminalmente casi. Y eso en muchas series hay, más allá de lo que la serie te está mostrando, es lo que tú puedes ver en la serie, el contexto, que no te lo están narrando directamente. Sí, tienes toda la razón, Mar. Hay cosas que pues uno tiene que analizar desde diferentes puntos de vista. Sí, bueno, pero ojo, perdón, pero okay. Yo igual en ningún momento se pronunció algo netamente político, pero la conclusión está allí, ¿no? De por qué surge eso de ahí. No, yo lo único que dejaría ahí es ver realmente qué tan variado en el fondo es, por ejemplo, lo que ofrece una plataforma, que yo no dudo que tenga mucha oferta. No lo dudo porque yo también tengo estas plataformas y también las miro de vez en cuando. Pero eso, ¿qué tan variado es? Por ejemplo, los aliados de ciertos países sí tienen películas ahí. Y ahí vemos que a veces no es que uno quiera politizar, sino que se politiza solo y pues que finalmente esto simplemente es realmente es dinero. O sea, pues cuánto dinero me va a dar algo y yo vendo sobre el tema que sea, siempre y cuando haya dinero. Y ahora sí cierro de verdad y te dejo despedir, Fernando. Ok, gracias. Bueno, pues acá nuestros espectadores, nuestros oyentes nos pueden escuchar. Pueden escuchar y pueden ver los episodios de Peli Pola en YouTube, en Spotify y Facebook, y seguir nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok. Nos esperamos sus me gustas, sus reacciones, sus suscripciones, y que sigan sus comentarios también. Sus comentarios también. Bueno, estamos buscando patrocinadores. Si quieren apoyarnos, por favor, comuníquese con nosotros, cualquiera de nuestras redes sociales. Y bueno, recomendaciones, muchachos, así rápidamente, ¿qué recomendaciones nos dan? Diego. Bueno, yo solo tengo una recomendación, es rápida. Literatura, es un libro de Ernest Fisher, y se llama La necesidad del arte. Está interesante porque no siempre se plantea esa pregunta, y es qué tan necesario es el arte. Entonces, nada, le he hecho una recomendada a ese texto. Perfecto. Marlon. Bueno, ya que estamos hablando de plataformas, hubo hace unos días varias películas que encontré interesantes, pero quiero hablar de una en particular, protagonizada además por Johnny Depp, en un papel un poquito distinto de los que ya lo han catalogado. Esta la encontré en Prime. Esta película que originalmente se llama Richard Said Goodbye, mejor conocida en Latinoamérica como El Profesor. Y pues me parece una historia, una historia bastante interesante. Un profesor universitario pues que se encuentra con un tema de salud, de una enfermedad terminal, y a partir de ahí digamos, la posición que él asume frente a su vida en el tiempo que le queda, y las cosas, la forma como empieza a vivir y cómo decide llevar esos últimos días de vida. Tiene su parte de drama, tiene su parte, digamos, de alguna forma de comedia también, pero es interesante el que nos hace preguntar un poco como que qué haríamos en ese lugar, y la forma tan particular como él asume esta situación. Me pareció interesante dentro de lo que se encuentra ahí, una película que me logró enganchar. Listo. Yo quiero recomendar una serie que hace un tiempo vi. Se llama Irma Vep. Está en HBO Max. Dirigida por Olivier Assayas. En realidad, bueno, aquí me voy a ir porque en realidad él hizo Irma Vep como en los 90.
y quiso hacer una secuela. Yo jodiendo con las secuelas y hablando más de las secuelas, y esto es una secuela. Pero es una secuela de una secuela de una serie de cine mudo llamado Les Vampires, y creo que un día tuvimos una discusión, Diego y yo, en redes sociales sobre Les Vampires. Es una serie es de Foyer, justamente, quien yo mencionaba. Oye, exactamente. Y es basada en como es una serie de criminal, de cine silente acerca de crímenes y de resolver crímenes, donde una mujer vestida de una manera muy sensual resuelve los crímenes. Bueno, tiene un halo muy chévere, y la nueva versión de Oliver Assayas del 2022 con una Alicia Vikander que lo hace muy bien, y que hay una forma de cine autorreflexivo en esa serie, donde hacen una apuesta muy arriesgada y hacen hablan de una manera también haciendo una crítica a los cines de superhéroes, al cine consumista, hablan también del cine de autor. Bueno, es una cosa muy rara y muy especial que quiero que vean, porque es bastante interesante. Y bueno, acá está en HBO Max, y bueno, fíjensela, la verdad que es bastante recomendable. Solo quería hacer un apuntico ahí de lo que dices de los vampiros, que sí, Irma Vip es de hecho es parte de los criminales, no es de los que descubre, pero sí, es la presentación de la Femme Fatale, que está buenísimo, y previo a que existiera el policíaco del policía. Gracias por el spoiler. No, la película desde el inicio te muestra a Irma. De hecho, Irma Vip tiene menos protagonismo del que después se le da, pero uno entiende cuando la ve, porque... Pero no sé cómo sea la que propone Fernando, no la he visto. Habló de la serie de 1915. Sí, es que ahí solamente habla de Irma Vep, como tal, de una sola. Hace una readaptación en la serie de Les Vampire, pero la protagonista o el personaje principal es Irma Vep. Sí, porque ella ganó protagonismo en los 60 y en los 70. Sí, creo que 60 o 70 le hicieron una película, y en los 50. Los surrealistas se enamoraron un montón de ella por su film. Exactamente. Y mucho de la iconografía de superhéroe viene de Irma Vep. Creo que mucho de Batman viene de Irma Vep, de Gatúbela, o de Catwoman viene de Irma Vep, de esa Femme Fatale viene de esa mujer. Entonces es chévere que le peguen una mirada a eso. Sí, y a la película anterior de Assayas de Irma Vep. Bueno, muchachos, llegamos al final del tercer episodio, perdón, de Pelipola. Ha sido un placer. Bueno, como saben, pueden escucharnos o vernos por YouTube, y escucharnos por Spotify, y vernos también por Facebook, y seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Como siempre, si alguien nos quiere apoyar, buscamos patrocinios y aceptamos todo tipo de dinero: Nequi, David Plata, transferencias de Bancolombia, dinero de paraísos fiscales, de todo, dinero de Luxemburgo, cualquier cosa, de Islas Caimán. Bueno, muchísimas gracias. Panama Papers, donaciones, etcétera. Ojalá tomen mucha polita y vean mucho cine. Chaolín. Se cuidan ese vampiro. Chao. Salud. Chao. Chao, pues.